Iniciar grabación. Inicio la grabación. ¿Listo? Bien. Ok. Listo. Ujú. Bueno, entonces, continuemos acá. ¿Ya empecé las grabaciones de nuevo? Sí, señores, ya empecé. Ya seguí las grabaciones de nuevo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muy bien. Gol. No puedo creerlo, ¿en serio? ¿Lo que se comió Colombia? Un segundo, muchachos. Muy bien. Bueno, entonces, muy bien, siguiendo acá. Entonces, ya sabemos que, digámoslo, entre estos códigos hay una serie de cantidad de bits. ¿Listo? Hablábamos claramente acá en la guía que nos decía que los juegos, servidores y dispositivos de red usan direccionamiento binario que consiste en números de 0 y 1 denominados bits. Que ahora ya entendemos mejor qué es un bit. ¿Listo? Ya entendemos qué es un bit. Ahora, consta de una cadena de 32 bits dividido en 4 secciones denominados octetos. Cada octeto contiene 8 bits, es decir, un byte. Recuerden que 8 bits equivalen a un byte. Y después, 1024 bits, perdón, 1024 bytes equivalen a un kilobyte. Luego, 1024 kilobytes equivalen a un megabyte. Luego 1024 kilobytes equivalen a un megabyte y 1024 megabytes equivalen a un gigabyte. 1024 gigabytes equivalen a un terabyte y 1024 terabytes equivalen a un exabyte. Y así sucesivamente va saliendo las escalas de ¿cómo se llama eso? Las escalas de bits a medida que vamos avanzando. Por eso esas son las medidas que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces aquí nos da un ejemplo. El trabajo con números binarios puede ser desafiante. Para que esto resulte más fácil, las direcciones IP suelen expresarse mediante una notación decimal punteada. Entonces aquí es donde nosotros decimos, vea, por ejemplo, el 192 es 11000000000000. Bueno, en este caso sabemos que es derecha izquierda 00000011. Ese sería el 192. El 168 sería 00010000 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta al momento que nosotros estamos trabajando con números binarios. ¿Listo? Entonces eso es lo que debemos manejar y tener en cuenta al momento en que nosotros estamos trabajando. Miren que ahí nos muestran cómo cada elemento, ¿listo? Está, digámoslo, diseñado para, en este caso, perdón, para que crear, digámoslo, el número binario dependiendo de la longitud de cada uno y cómo estos números los traducen, digámoslo, en número decimal, que es lo que nosotros entendemos normalmente, ¿no? Es lo que nosotros entendemos normalmente. Deme un segundo. ¿Listo? Es lo que nosotros normalmente entendemos. ¿Listo? Bien.
Ujú. Dame un segundo. Bueno, dame un segundo, estoy haciendo el cálculo aquí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, en este caso, nosotros debemos tener en cuenta entonces que manejábamos cuatro números decimales separados por punto que realmente son números representados por medio de un código binario. Bueno, aquí podemos hacer el ejemplo que vimos la vez pasada, que por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo le enseñé yo a ustedes? Pues que cada elemento de estos equivalía a un ¿qué? Al número doble. Por ejemplo, este cero sería uno, este 2, este 4, este 8, este 16, perdón, 16, 32, 64 y 128. Es decir, que es aquí podríamos, por ejemplo, si nosotros vamos a la cantidad de números que podíamos hacer, entonces, por ejemplo, el 92, deberíamos prender el 128 y el 64. Si usted más 128 más 64, pues le da 192. Lo mismo, aquí pierde el 128, el 32 y el 8, y eso le da 168. Aquí prendería el 2 y el 8, y eso le da 10. Si me va a entender, miren que funciona exactamente, lo de los bombillitos funcionan también exactamente en estos números binarios. ¿Listo? Entonces la computadora almacena la dirección como el flujo de datos total de 32 bits. Hay 32 bits porque, como ya sabemos, está dividido de 8, 8 por 4, 32. Entonces tenemos 32 bits allí para la configuración de una dirección IP. Entonces ya sabemos que una dirección IP no es nada más que código binario. ¿Listo? Que como ya lo sabemos, nos lo muestran perdón, que nos muestran en notación decimal para nosotros poderlo entender. Entonces ahora, estructura de una dirección IPv4. Porciones de red y de host. Es importante entender la notación binaria para determinar si dos hosts están en la misma red. Los bits dentro de una porción de red de la dirección deben ser idénticos para todos los dispositivos que residen en la misma red. Los bits dentro de la porción del host de la dirección deben ser únicos para identificar un host específico dentro de una red. Si dos hosts tienen el mismo patrón de bits en la porción de red especificada de la secuencia de 32 bits, estos dos hosts residen en la misma red. Pero ¿cómo sabemos qué host proporcionan saber los hosts qué porción de los 32 bits identifican la red y qué porción identifican el host? Es la función de la máscara de subred. Entonces, bueno, dirección IP. Entonces tenemos 192, 168, 10. La última, los últimos cuatro elementos identifican digámoslo, ¿la qué? La, hacen único ese host, es decir, ese elemento. Los demás son elementos que van a manejar todos dentro de la misma red, por ejemplo, todos los dispositivos conectados dentro de la misma red, por ejemplo, si yo tengo una red aquí en mi casa y 192.168.2, todos mis dispositivos locales para conectarse a esa red tienen que tener 192.168, ¿listo? 192.168.2 y el número que le corresponda a cada uno, ¿listo? Pues entendamos que este es el identificador único. Muy bien. Pero debajo, bueno, esto lo vamos a ir viendo así. Pónganme atención, les voy a explicar. Los protocolos de internet se corresponden así, miren. Un elemento, bueno, aquí vamos a hacerlo acá más abajito. Vamos acá. Ahí dan unos ejemplos de IP. Ahora vamos a ver unos ejemplos de cómo se ve una dirección IP. Entonces, 192.168.2.25. ¿Ven? Ese partido puso como bueno. Bueno, la otra sería 255.255.255.0.
El otro sería 192.168.0.1. Supongamos que fuera el router. 8.8.8.8.8 4.4.4.4. Bien, dirán, ¿qué es eso que yo acabo de escribir? Esto es como se ve la estructura de un protocolo de red. Este primero es la IP. ¿Listo? La IP. Esta es la IP. ¿Ok? Muy bien. La siguiente es lo que llamamos máscara de subred. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, tenemos la IP, la máscara de subred, tenemos la puerta de enlace y tenemos el DNS. Y tenemos el DNS alternativo. ¿Listo? Así se ve la estructura básica de una red. Tiene una dirección IP, tiene una máscara de subred, tiene una puerta de enlace, un DNS y un DNS alternativo. Si yo les dijera a ustedes que entren a la configuración de su red de su computador, ustedes van a encontrar que todos estos elementos los tienen automáticos. ¿Por qué? Porque esto se lo administra su router o el medio de conexión que estén usando. ¿Listo? Entonces, ellos le administran estas direcciones de forma automática, porque si no, nos tendríamos que crearlas nosotros de manera manual y sería bastante complejo estar creándola. La IP ya sabemos que es la dirección única que identifica el equipo. Recuerden que esta parte es la misma para toda la red, pero los últimos dígitos, o sea, el último octeto, es el que le marca la diferencia a la red, ¿no? O sea, el que hace el número, que ese número sea y que sea diferente a todos los demás. La máscara de su red, ahorita vamos a ver su función. La puerta de enlace es el router, es el medio por el cual estamos enlazados. En este caso, pues obviamente esta dirección es de un router. ¿Listo? Y el DNS digámoslo, el código que me permite conectarme con las páginas web. Y el DNS alternativo es por si el DNS primario falla, haya otro medio de conexión. Por ejemplo, aunque no lo crean, este DNS que es 8.8.8.8 es real. Es el DNS de Google. ¿Listo? Muy bien. Listo. La máscara de subred, ¿qué es? La máscara de subred se utiliza para determinar la porción de red de una dirección IP. Los primeros, los 1 de la máscara de subred identifican la porción de red, mientras que los 0 identifican la porción del host. Para identificar las porciones de red o de host de una dirección IPv4 se compara la máscara de subred con la dirección IP, bit por bit, de izquierda a derecha. El proceso real que se usa para identificar la porción de red y porción de host se denomina AND. ¿Listo? AND. Muy bien. Entonces ¿qué? Entonces, como pueden dar, entonces, la dirección IPv4 es 192.168.10.10 y la máscara de su red es 255.255.255.0. Recuerden que el máximo dígito que podemos hacer es 255, o sea, este es el número más grande que podemos hacer en el IPv4. O sea, aquí como el bit, lo máximo es todos los bits prendidos, que son 255. ¿Listo? Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice? Para identificar las porciones de red y host de la dirección IP, se compara la máscara de su red con la dirección IPv4 bit por bit, de izquierda a derecha. El proceso real para usar la identificación de la porción de red y porción de host se denomina AND. ¿Listo? Entonces, esta es la porción de red que se está usando. Bien, eso ya más adelante lo vamos a ver. Aquí nos dicen AND lógico. Para identificar la dirección de red de host IPv4, se recurre a la operación lógica AND para la operación IPv4 bit por bit. Con la máscara de su red, el uso de la operación AND entre la dirección y la máscara de su red produce la dirección de red. Para demostrar cómo se usa AND para detectar una dirección de red, piense en un host con la dirección 192, bueno, IPv4 192.168.10.10 y la máscara de su red 255.255.255.0. En la siguiente imagen se muestra la dirección de host IPv4 y la conversión a dirección binaria. También la dirección binaria de la máscara de su red al host. En las secciones resaltadas en amarillo se identifican los bits AND que produjeron el 1 binario en la fila, resultando AND. Todas las demás comparaciones de bit producen 0 binarios. Observe cómo el número de octetos ya no tiene bit 1 binarios. Por último, se muestran las direcciones de resultantes. 192.168.10.0.255.0. Por lo tanto, el host 192.168.10.10 está en la red 192.168.10.0.255.255.255.0. Bueno, entonces, ¿qué debemos entender nosotros acá? Que
digámoslo de alguna otra forma, la máscara de subred es la que nos ayuda digámoslo, a otorgar la identificación en la red. Es decir, miren que aquí nos muestran claramente que todo queda siendo un solo código, listo, con la máscara de subred, ¿ok? Entonces aquí vemos una pequeña imagen, tenemos la dirección IP, la máscara de subred y aquí los resultados, cómo combinan los códigos y cuál sería la dirección final de mi red. 192.168.10.0. ¿Listo? Muy bien. La longitud del prefijo. Bueno, aquí nos muestran cuánto puedo tener. La longitud del prefijo es el número de bits fijados en uno en la máscara de subred. Se escribe mediante la notación de barra diagonal, es decir, un slash, seguida por el número de bits fijados en uno. Por lo tanto, cuente el número de bits en la máscara de subred y anteponga una barra diagonal. ¿Listo? Entonces aquí nos muestran cuántos bits tiene, digamos, la máscara de subred. Por ejemplo, en este caso la máscara de subred, ¿cuántos bits tiene? 8, solamente porque está prendida la primera parte. La segunda tiene 16, 24, ¿listo? Si están prendidos todos, bueno, en este caso no todos, faltan dos, serían 30, si los prenden todos serían 32. ¿Ok? Ese es el tamaño que puede tener la longitud del prefijo, o sea, cuántos bits usa la submáscara de red. La submáscara de red local más usada es esta, la de 24 bits. ¿Listo? Porque, pues, obviamente se usa 24 bits para identificarla, que es la 255.255.0. Miren que yo también la puse acá, en el ejemplo que les puse, 255.255.0. ¿Ok? Direcciones de red de host y de difusión. Cada dirección de red contiene o identifica direcciones de host y una dirección de difusión como se escribe a continuación. Dirección de red. La dirección de la máscara de su red hace referencia a una red. Todos los hosts dentro de la red comparten la misma dirección de red. La porción de host se compone solo de ceros. Por ejemplo, 192.168.10.0/24. ¿Qué quiere decir ese es las 24? Ya saben, es la longitud de la máscara de su red que equivale a 24 bits. ¿Listo? Un segundo. Ya. Muy bien. Entonces, dirección IP únicas asignadas. Bueno, entonces esto aquí. Entonces aquí nos pone un ejemplo. Por ejemplo, que toda la red, todos los elementos de red tienen que tener exactamente la misma porción de red. En la porción de host solo hay ceros. Bueno, en este caso sí, porque pues es que 10, 1, 1, 10. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, ¿qué debemos tener en cuenta? Cada uno de los computadores conectados a una red comparte el mismo código. Mira acá, 10, 1, 1, 254, 10, 1, 1, 12, 10, 1, 1, 11, 10, 1, 1, 10. Recuerden que el último octeto de nuestra dirección IP corresponde al identificador único que tiene nuestro equipo. ¿Listo? Estos están conectados por medio de un switch a un router cuya dirección es 10, 1, 1. ¿Listo? Bien, porción de red. Entonces nos muestran los octetos 10, 1, 1. Y en este caso, en la porción de host solo hay ceros. ¿Listo? Bueno, entonces en este caso 10 porque, digámoslo, es la asignación que se le brinda al equipo. Direcciones de host. Las direcciones IP únicas asignadas a los hosts y a los dispositivos, la porción de host siempre contiene ceros y unos combinados, pero nunca ceros o uno solamente. Primera dirección de host. Primera dirección IP de host disponible en la red. La porción de host siempre se compone de todos los ceros excepto el último número que es 1. Sí, bueno, esto sí es verdad, o sea, no puede ir aquí ni 1 ni 254. 192.168.10.1 las 24. La última dirección de host, la última dirección de IP de host disponible en la red, la porción de host siempre se compone de todos los números 1 excepto el último que es 0. Es decir, que yo máximo puedo crear, yo no puedo crear un equipo en mi red que se llame 0, ni un equipo en mi red que se llame 255. ¿Por qué? Porque esa red no funcionaría, ya que la máscara de su red no puede o tener ceros o tener unos. Siempre tiene que haber una combinación de números. ¿Listo? Ok, bien. Bueno, aquí nos mostraban esto. Dirección de difusión. Una dirección especial que se comunica con todos los hosts en una red, por ejemplo, cuando un host envía un paquete a la dirección IPv4 de difusión de la red y todos los demás hosts de la red reciben el paquete, la dirección de difusión utilizada la dirección más alta del rango de celda de red. La porción de host se compone solo de unos, entonces sería 192.168.10.255.24. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Expliquemos. Cuando hay ¿qué es una dirección de difusión? Digámoslo que la red guarda esa red de difusión. Hagan cuenta que es lo mismo cuando ustedes usan el WhatsApp. Cuando ustedes están dentro de una red local y desean enviar un paquete de datos a todos los equipos conectados, lo envían a esa dirección IP, a la dirección IP 255. ¿Por qué? Porque esa dirección es la dirección que la red tiene asignada para difusión, para que todo lo que se envía ahí llegue a todos los computadores. ¿Listo?
Los conceptos que deben en este tema son fundamentales para comprender el direccionamiento IPv4. Asegúrese de entender cómo una dirección de red identifica una porción de red y una porción de host mediante la máscara de subred o la longitud del prefijo y la operación AND. También debe tomar nota de los diferentes tipos de direcciones de red dentro de una red. ¿Listo? Entonces nos siguen poniendo el mismo ejemplo. ¿Listo? Entonces, unidifusión, difusión y multidifusión IPv4. Tengan en cuenta que hasta el momento estamos hablando de los protocolos y las direcciones IPv4. Todavía no hemos hablado todavía ni hemos tocado el tema de los protocolos IPv6. ¿Será que es lo mismo? ¿Será que es diferente? Ya lo veremos. Una difusión, proceso por el cual se envía un paquete a host individual. Broadcast, proceso por el cual se envía un paquete de host a todos los hosts en la red, lo que les decía hace un momento. La difusión puede ser dirigida limitada. Una difusión dirigida se envía a todos los hosts de una red específica y una difusión limitada se envía al 255. Los routers no reenvían broadcast limitados. Multidifusión, multicast, envía un paquete de host a un grupo seleccionado de hosts en la misma red o en la red diferente. Tipos de direcciones IPv4, entonces direcciones IPv4 públicas y direcciones IPv4 privadas. Las direcciones IPv4 públicas son direcciones que se enrutan globalmente entre los routers de los ISP, es decir, entre las compañías que nos venden el servicio. Existen bloques de direcciones denominadas direcciones privadas que la mayoría de organizaciones usan para asignar direcciones IP a los hosts internos. Entonces, hay unas direcciones IP públicas que son las que conectan a los ISP con digámoslo, con las infraestructuras de internet, y otras las que ellos nos asignan a nosotros, o sea, a los clientes o que ellos asignan a los servidores o equipos que tengan internamente. Por eso entonces hay dos tipos de IPv4, las que son públicas y las que son privadas. Direcciones privadas, aquí nos ponen de 10.00, 10.255 y ponen algunos ejemplos. Direcciones IP4 de usuarios especiales. Existen direcciones especiales que se pueden asignar a los hosts, pero con restricciones respecto a la forma que dichos hosts pueden interactuar dentro de la red. Direcciones de red y de broadcast. No es posible asignar a los hosts la primera ni la última dirección de cada red. Direcciones de bloque invertido. Bueno, aquí nos muestran cómo sería. Es una dirección especial que los hosts utilizan para dirigir el tráfico a sí mismos. Dirección link local o direcciones de asignación o direcciones IP privadas automáticas. La dirección de 119.254.01 hasta 254 se pueden asignar automáticamente al host local. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos trabajando. Cuando estemos trabajando la asignación como tal, ya en ejercicios prácticos. Direccionamiento con clase antigua. En 1981 las direcciones IPv4 de Internet se asignaban mediante direccionamiento con clase, según se refería al RFC 790. Números asignados de A, los clientes se les asignó una dirección de red basada en tres letras, A, B o C. RFC dividía los rangos de difusión en clases específicas denominadas clase A, 0008, 127.00, clase B, o sea, de dónde iban los rangos de dónde iban los rangos de las IP dentro de la configuración antigua, ¿no? Ahí nos muestran la clase C. Listo. Ahora sí, veamos ahí. Direccionamiento de red IPv6. Necesidad de utilizar el IPv6. El IPv6 está diseñado para ser el sucesor del IPv4. ¿Pero por qué? Te explicamos brevemente. El agotamiento del espacio de direcciones IPv4 fue el factor que motivó la migración al IPv6. Dame un segundo. Las proyecciones indican que se acabarán las direcciones IPv4 de los 5 entre 2015 y 2020. Con una creciente población de Internet, un espacio limitado de direcciones IPv4, problemas con la NAT y con el Internet de las cosas, llegó el momento de iniciar la transición al IPv6. IPv4 tiene un máximo teórico de 4.300 millones de direcciones, más las direcciones privadas en combinaciones con los NAT. IPv6 tiene un mayor espacio de direcciones de 128 bits que proporciona 340 sextillones de direcciones. IPv6 resuelve las limitaciones del IPv4, incluye mejoras adicionales como ISMPv6. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Como les venía diciendo al comienzo de la clase, el IPv4 es nuestro protocolo antiguo. Era el que se usó al comienzo del Internet y el que se empezó a usar a medida que fuimos avanzando en la tecnología de los computadores. ¿Listo? Pero ese IPv llegó a un límite. Porque si usted se pone a hacer el cálculo, pues ahí lo hacen. Le dicen que hay, ¿cuánto fue? 4.000 algo de millones de direcciones. Pero pues hay que tener que en Internet se crean demasiadas direcciones IP, pues obviamente llegando a un límite muy grande, ¿cierto? Por ello, entonces se creó lo que conocemos como el IPv6. ¿Qué es el IPv6? Es un nuevo protocolo que en su combinación ya no se limita a simplemente esto, ¿qué?
a simplemente esto, 4 mil millones, sino que en este caso estamos hablando de 340 sextillones, o sea, tenemos, digámoslo, una cantidad de redes suficientemente grande para no ocupar el espacio prontamente, ¿no? ¿Listo? Pero eso fue lo que hizo que la gente empezara a pasar de IPv4 a IPv6. ¿Listo? Creo que no es más que obvio decir, o sea, o hablar de que en este momento pues usamos el IPv6, ¿no? O sea, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Usamos el IPv6 con base a la referencia de lo que nos dejó el IPv4. ¿Listo? Entonces, obviamente es algo que se implementó, ya se implementó. ¿Listo? Digámoslo que el IPv4 no reemplaza el IP4 no reemplaza al... Uy, ya sacó el partido, en serio. El IP4 no reemplaza... perdón, el IP6 no reemplaza al IPv4. Piensen que es que ahora todo va a cambiar, ahora todo eso que enseña el profesor de protocolos, de más que su red, todo eso, ya no tiene validez. No. Simplemente lo que pasó es que haga de cuenta que es como una actualización. ¿Listo? El IPv4, el IPv6, perdón, actualizó al IPv4. O sea, lo actualizó, lo expandió. Listo. No hay una fecha para realizar la transición al IPv6. En un futuro cercano, el IPv4 y el IPv6 coexistirán. Se espera que la transición demore años. El IFT creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes al IPv6. Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías. Dual Stack, doble pila, permite que el IP4 y IPv6 coexistan en la misma red. Los dispositivos ejecutan stack de protocolos IP4 e IPv6 de manera simultánea. Tunelización es un método para transportar un paquete IPv6 en una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPv4. Traducción. La traducción de direcciones de red NAT64 permite que los dispositivos habilitados para el IPv6 se comuniquen con los dispositivos habilitados para IPv4 mediante una técnica de traducción similar a NAT para IPv4. Un paquete de IPv6 se traduce a un paquete de IPv4 y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo ahí? Pues simple, que en ese caso, como no pueden quitar, o sea, no se puede eliminar el IPv4, entonces lo que hace es actualizarlo, ¿no? Se actualiza el IPv4 a través de tres métodos diferentes, el dual stack, tunelización y la traducción, ¿no? Obviamente hay métodos más eficientes, otros que no. Dame un segundo, qué raro. Y otros que no lo son tanto. Dame un segundo. Ya un momento, perdón. Bueno, entonces, en ese caso, bueno, representación de direcciones IPv6. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales. Entonces miren la diferencia. Mientras la IPv4, ¿cuántos tenían? 32. ¿Listo? O sea que hablamos de que ahora ya tenemos 128 bits. O sea, ya tenemos mucho más. ¿Listo? Deme un segundo. Bueno, de un momento, qué pena. Un momento. Momento, qué pena, dame un segundo. Bien, por aquí estamos. Representación de las direcciones IPv6. Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits, ya lo habíamos dicho, o sea que se escriben como una cadena de valores hexadecimales. ¿Y saben qué son los hexadecimales, no? Los hexadecimales son números que no se representan, por ejemplo, decíamos, los decimales representan números del 0 al 9, esos son los decimales y el sistema que normalmente nosotros usamos, la notación decimal. Pero, por ejemplo, los números binarios usan dos números, el 1 y el 0. Entonces, los hexadecimales utilizan 16 números. Pero ahí viene un enredo que la gente a veces no entiende, que entre esos 16 números usan letras. ¿Listo? Me explico, ahí dice, el sistema hexadecimal es un sistema de base de 16. El sistema de numeración se basa en 16 y utiliza los números de 0 al 9
y las letras de la A a la F. Es decir, se los pongo en un contexto. El número más grande que tenemos en hexadecimal, bueno, vamos aquí. El número más grande en sistema binario, ¿cuál es? Pues el 1, porque obviamente 0 y 1, pues el número más grande es el 1. En un sistema decimal como el que nosotros usamos, ¿cuál es el número más grande? El 9. Ay, profe, ¿por qué no? Porque usted puede escribir... Sí, pero hablamos de la notación básica decimal del 0 al 9. Entonces, porque ya las demás son combinaciones. Pero no, en una notación básica decimal, ¿cuál es el número más grande? Del 0 de la decimal. Pues el 9. Ahora, ¿cuál es el número más grande en un sistema hexadecimal? Fácil, la F. Entonces la gente, ¿cómo así que la F? Sí, claro, la F. Porque en este caso la A y la F, de la A a la F, las letras del abecedario, se consideran números. ¿Listo? Entonces usted puede hacer combinaciones. 1A, 6F, 9B, ¿sí? Ese es un número. Bueno, más o menos como digámoslo, en este caso representa una unidad. Se pueden representar 4 bits, medio byte, con un único valor hexadecimal. Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas. Entonces aquí vamos a ver un poco cómo funciona. Miren, así se miran las direcciones, bueno, en este caso la dirección IPv6, cómo se mira. Mire que aquí ya no se mira ni ceros ni unos, sino que se mira, vea, ABCD 000 01234 CDF 4567, habrá uno que tenga FF00, listo, ese es el código, así se ven hoy en día las que, los números hexadecimales en el protocolo IPv6. Reglas para las direcciones IPv6. En la forma de escritura de una dirección IPv6 debe tomar en cuenta las siguientes reglas. Regla 1. Omitir los ceros iniciales. La primera regla que permite reducir la notación de direcciones IPv6 es que se puede omitir 0 inicial en cualquier sección de 16 bits o esteto. Bien, aquí se puede, o sea, en vez de, si digámoslo, si el computador recibe un paquete de datos cuyo hexadecimal es así, 01AB, automáticamente se representa como 1AB, ahorrando espacio y permitiendo obviamente ampliar el espacio que maneja el paquete de datos. 09FO puede representarse como 9FO y así sucesivamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, 00AB puede representarse como AB. Regla 2. Omitir los segmentos que contienen solamente ceros, los dos puntos dobles, pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits, estetos, que usen compuestos solo por ciertos. Ejemplo, FF0000, 2.00, 2.00, se puede reducir a F8 dos puntos, o sea, y si hay dos puntos seguidos, indica que ahí hay un cero, pero no hay necesidad de escribirlo para no ocupar espacio. ¿Listo? Eso es lo que hace la máquina para automáticamente detectar y ahorrar espacio y poder, digámoslo de esta forma, crear más secuencias. Los dos puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez en una dirección, de lo contrario la dirección sería ambigua. Cuando se utilizan las dos reglas, estas suelen conocer como formato comprimido, longitud del prefijo. Entonces, el IPv6 no utiliza la notación decimal punteada de la máscara de su red. La longitud del prefijo indica la porción de la red en una dirección IPv6 mediante el siguiente formato. Entonces, miren, aquí ya nosotros, digámoslo, no vemos una dirección IP como tal, no vemos el 192, 168, no, sino que vemos entonces un código como una máscara, mírenlo, este, que sería 2001, 0DB8, 00A, 000. ¿Listo? Eso sería un ejemplo de cómo se mira, digámoslo, una dirección de estilo hexadecimal. Dirección IPv, longitud de prefijo IPv6, la longitud del prefijo puede ser de 0 a 128, la longitud del prefijo típica es de 64 bits. Tipos de direcciones IPv6. Existen tres tipos de direcciones IPv6. Unidifusión, una dirección IP de unidifusión identifica de manera única una interfaz de un dispositivo habilitado para IPv6, un paquete que se envía a una dirección única es recibido por la interfaz que tiene asignada esa dirección. Como sucede con IPv4, las direcciones IPv6 de origen deben ser direcciones de unidifusión, o sea, de ambos lados. Las direcciones, perdón, en este caso en específico es de un solo lado. Las direcciones IPv6 de destino pueden ser direcciones de unidifusión o multidifusión, que es ya así para todos. Los tipos de direcciones IPv6 o unidifusión más comunes son las direcciones de unidifusión globales, WAC y link local. Bueno, Global Unificación Unicast Global, similares a direcciones IP4 públicas, pero configurarse estáticamente y asignarse de forma dinámica. Actualmente solo se asignan direcciones únicas globales solo a tres primeros bits, 001 a 2000. Bien, permite que un dispositivo se comunique con otros con IPv6 habilitando el mismo enlace, limita el único enlace, no se puede enrutar más allá del enlace. Si no se configura manualmente, una interfaz se creará automáticamente. Toda interfaz de red IPv6 habilitado debe contener una dirección link local. Bueno, esto de la link local, loopback, ya lo explicaremos más adelante. En este caso, utiliza el host para enviarse paquetes a sí mismo, no se puede asignar una interfaz física.
direcciones sin especificar, direcciones locales únicas. Bueno, la multidifusión, que es poder enviar un paquete a varios elementos, ¿no? La dirección IPv6 de multidifusión se usa para enviar un único paquete IPv6 a varios destinos y tienen el prefijo FFX doble punto /8. Y difusión por proximidad. Muy bien. Entonces, unidad 7. Verificar conectividad de red, ISMP, ping y transroute, perdón. Bueno, ¿qué son estos? Cuando nosotros establecemos una red, y ahí vienen ya, por ejemplo, ya vamos a terminar la parte teórica para empezar ya a hacer las prácticas de red. ¿Listo? Y entonces cuando nosotros establezcamos una red, puede ser una red IPv4 manual y la cual debemos probar. Entonces podemos usar algún tipo de verificación. En este caso nos dice verificar conectividad de red por un ISMP. Yo he estado molestando porque me gusta mucho lo del ping. Realmente es una forma, creo que es la más simple para probar una red. Y el tracer route. Si bien un IP es un solo protocolo de máximo esfuerzo, el paquete TCP/IP permite que los mensajes se envíen en caso de que se produzcan determinados errores. Estos mensajes se envían mediante los servicios ISMP. El objetivo de estos mensajes es proporcionar respuestas acerca de los temas relacionados con los procedimientos de los paquetes IP en determinadas condiciones. No es hacer que IP sea confiable. Los mensajes del ISMP no son obligatorios y a menudo no se permiten dentro de una red por razones de seguridad. El protocolo ISMP está disponible para tanto IPv4 como para IPv6 e incluye los siguientes mensajes. Confirmación del host. Se puede utilizar un mensaje de eco ISMP para determinar si un host funciona, es decir, algo similar a lo que hacemos con el PIN. Destino o servicio inaccesible. Cuando el host o gateway recibe un paquete que no pudo entregar, puede utilizar un mensaje ISMP de destino inalcanzable para notificar el origen del destino o el servicio son inalcanzables. Red inalcanzable, host inalcanzable, protocolo inalcanzable, puerto inalcanzable. El ISMPv6 tiene códigos similares pero levemente diferentes para los mensajes de destino inalcanzable. ¿Listo? En este caso es tiempo superado. La verdad sí, este es el mensaje que devuelve tanto el PIN como el ISMP. Reciben ese tiempo, cuando ya lo van a conectar, le devuelven a uno ese mensaje de tiempo superado. Entonces, porque se supone que en cierto tiempo el mensaje ya tiene que, el mensaje ya tiene que venir de vuelta, pero si no lo encuentra, pues obviamente hubo algún problema. Los routers utilizan los mensajes de tiempo superado de ISMP4 para indicar que el paquete no puede enviarse debido a que el campo de tiempo de duración TL del paquete se disminuyó a cero. ISMP6 también envía un mensaje de tiempo superado si el router no puede reenviar el paquete IP6 debido a que el paquete caducó. IP6 no tiene el campo TL, por lo que utiliza el campo límite de saltos para determinar el paquete caducó. Mensaje de solicitud de anuncio de router ISMPv6, mensajería, bueno, esto ya viene más que todo, digámoslo, diseñado para la parte de los routers. Ya más adelante, vuelvo a reiterar en las prácticas, los veremos. Ping. Ping es una utilidad de prueba que utiliza mensajes de solicitud y respuesta de eco y SMP para probar la conectividad entre hosts. Ping funciona con hosts IPv4 e IPv6. Una respuesta de 192 para 127.0.0.1 para IPv4 o 0.1 para IPv6 indica que IPv está instalado correctamente en el host. Ojo, esta respuesta no indica que las direcciones de las máscaras o los gateways estén configurados adecuadamente, solamente que se pueden enviar enlaces. Prueba de conectividad. Prueba de la conectividad a la LAN local. Es posible utilizar el comando ping para probar la capacidad de comunicación de un host de una red local. Por lo general, esto se realiza haciendo ping a la dirección IP del gateway del host. Prueba de la conectividad de una red remota. Se puede utilizar un comando ping para probar la capacidad de un host local para comunicarse en una interconexión de redes. El host local puede hacer ping a un host IPv4 operativo en una red remota. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho y lo que yo les mostré ahorita hace un rato. Cuando miramos que yo le hice ping a la página de YouTube o ayer cuando le hice ping a la página de Google. O sea, yo puedo hacer un comando y enviar un paquete de datos. Lo que hace mi red es enviar un paquete de datos a ese servidor. Si ese servidor está activo, obviamente él lo devuelve. Y eso automáticamente se convierte en que hubo una respuesta de la red y por lo tanto la red está funcionando. ¿Listo? Entonces, eso es como uno de los elementos. Lo vamos a ver cuando establezcamos redes, que uno puede hacer IP, puede hacer ping, perdón, ¿qué? A cualquier dispositivo que tengamos cerca de nosotros. ¿Listo? Muy bien. Trace route, prueba de la ruta. Es una utilidad que genera una lista de saltos que alcanzaron correctamente a lo largo de la ruta, es decir, toda la conexión. Genera una lista de saltos que alcanzaron correctamente a lo largo de la ruta. Proporciona información importante para propósitos de verificación y resolución de problemas. Si los datos llegan al destino, el rastreo indica la interfaz de cada router que aparece en la ruta entre los hosts. Si produce un error de los datos en algún salto a lo largo del camino, la dirección del último router se respondió al rastreo puede indicar que se encuentra en problemas o la restricción de seguridad.
proporciona los tiempos de ida y vuelta para cada salto a lo largo de la ruta e indica un salto que no corresponde. El router descarta el paquete cuando el valor del campo TL llega a cero. Muy bien, bueno, en este caso, el traceroute, ya más adelante veremos un poco sobre eso, un poco teórico más que todo, de cómo funciona esa pequeña prueba de red, que esta diferencia del ping sí prueba la red en general. ¿Listo? Muy bien, señores. Para terminar, esta sería la unidad 8, que ya esta es, digamos, donde más vamos a realizar prácticas. ¿Listo? La unidad 8 es sobre cableado estructurado. ¿Qué es eso de cableado estructurado? Veamos un poco. Cuando hablamos del cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables y dispositivos y canalizados que forman la infraestructura que implica una red de área local en un edificio o recinto. Y su función es transportar señales desde distintos emisores hasta los receptores correspondientes. Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado protegidos o no, STP y UTP por sus siglas en inglés respectivamente, y en algunas ocasiones de fibras ópticas y cables coaxiales. Sus elementos principales son el cableado horizontal, el cableado vertical y el cuarto de telecomunicaciones. Bueno, hablemos un poco de esto del cableado estructurado. ¿Qué es esto del cableado estructurado? Pues el cableado estructurado, digámoslo de alguna forma, es el orden que yo manejo para poder montar la red en una oficina, en una empresa, en un local, bueno, más que todo en empresas, ¿listo? Y pues obviamente tengo que establecer ciertas reglas, ciertas normas que debo manejar para crear dicha red. Por ejemplo, aquí me dice que una red de cableado estructurado se basa principalmente en tres conexiones, en tres elementos, perdón. La la conexión vertical, es decir, cómo hago para pasar la red de un piso a otro, ¿listo? La conexión horizontal, que son las configuraciones que tengo en la red dentro de ese piso, digámoslo así, ¿listo? Y el cuarto, ¿listo? De telecomunicaciones. Por eso le digo que es más para empresas, ¿no? Porque si usted va a empresas grandes, todas las empresas tienen un cuarto de telecomunicaciones, un cuarto donde por lo singular o hay un servidor, hay un rack, un patch panel y diferentes elementos que obviamente permiten que la red funcione correctamente. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, dentro de este cableado estructurado, ¿qué se maneja? Se manejan diferentes reglas. Aquí vamos a ver diferentes cosas para entender cómo se trabaja dentro de la red. Entonces, por ejemplo, cableado horizontal. ¿Qué es el cableado horizontal? Pues el cable horizontal es el cable que voy a tirar por el piso, o sea, pues no literalmente por el piso, pero sí que voy a tirar dentro, por ejemplo, del piso de una oficina. Supongamos que yo voy a hacer una conexión de red en un edificio de 2 plantas, entonces yo tengo que tirar cable a nivel horizontal en uno de los pisos, tirar cable a nivel horizontal en el segundo piso y luego para conectar esas redes tengo que botar cable a nivel vertical. ¿Listo? Veamos en qué consiste cada uno de estos elementos. Este es el encargado de llevar la información desde el distribuidor de piso hasta los usuarios. La norma EIA-TIA 58A lo define como la porción del sistema de cableado de telecomunicaciones que extiende el área de trabajo al cuarto de telecomunicaciones. El cableado horizontal posee un núcleo sólido normalmente hecho de cobre, por lo tanto se deberá evitar que ésta se tuerza y deberá estar ubicado dentro de muros para no tener contacto con él. Bueno, los cables normales de red que nosotros usamos. El cableado horizontal incluye cables horizontales, todo el cablerío que uno bote, listo, tomas, conectores de telecomunicaciones en el área de trabajo, pues cuando uno pone puertos de jacks, terminación mecánica e interconexiones horizontales localizadas en el cuarto de telecomunicaciones. Cablado vertical o también hablamos del backbone. El cableado vertical, también conocido como backbone o cableado troncal, es el encargado de crear interconexiones entre los cuartos de equipo, cuartos de entrada de servicios y cuartos de telecomunicaciones. Está formada por cables verticales, conexiones cruzadas, principalmente a intermedias, terminaciones mecánicas y cordones de parcheo para conexiones cruzadas. Ya sabemos que cuando hacemos la conexión entre cada uno de los diferentes pisos, ese cableado vertical, valga la redundancia, pues obviamente se establece para conectar esa red. Cuarto de telecomunicaciones. Consiste en el área física destinada exclusivamente para el alojamiento de los elementos que conforman el sistema de telecomunicaciones. En este cuarto se encuentran conmutadores y todos los elementos centralizados que corren a través de tramos horizontales hasta el área de trabajo. Entre las características más representativas del cuarto de telecomunicaciones se destacan una altura mínima recomendada de 2,6 metros. Si posee equipos activos, su temperatura ambiente debe encontrarse entre los 18 y 24 grados y la humedad entre 30% y 50%. De lo contrario, la temperatura debe estar entre 10 a 35 grados y la humedad inferior al 85%. Debe tener un mínimo de dos tomas corrientes AC de 110 voltios y 15 amperios con circuitos independientes. Debe encontrarse en un lugar sin riesgo de inundación o contacto con agua. En caso de haber riesgo de ingreso de agua, se debe proporcionar drenaje en el piso. No puede compartir espacio con instalaciones eléctricas que no estén relacionadas con las telecomunicaciones.
El cableado estructurado y sus elementos hacen parte del gran mundo de la tecnología, de la información, que en NetsU estamos preparados para enseñarte. Conviértete en un experto. Me han puesto un aviso de NetsU. Bueno, tipos de cables. Bueno, entonces, ¿qué es el cableado estructurado? Es la forma en como yo organizo mi red. Una red estándar ya sabemos que tiene tanto cableado horizontal como cableado vertical como su cuarto de telecomunicaciones. En una casa, obviamente, no podemos hablar de cableado estructurado como en toda su medida, ¿no? Porque pues, realmente no estamos tirando cable. Y es más, hoy en día ya la gente no tira cable para nada. Usted va a cualquier casa y ya todo el mundo tiene su router y se conecta de forma inalámbrica y ya. Pero aún en día, vuelvo y reitero, por ejemplo, el ejemplo que le hacía ayer, hay, conexiones que son más importantes, bueno, hay conexiones importantes que necesitan más ancho de banda y en ese caso lo mejor son las conexiones cableadas. Entonces, a pesar de que existen los Wi-Fi y que tienen un alcance impresionante hoy en día, todavía pues los seguimos viendo limitados y, bueno, limitados no que seguimos usando los cables como medio de conexión. ¿Listo? Estos cables los vamos a ir conociendo, los vamos a ir trabajando y en base a esto vamos a hacer unas pequeñas prácticas. ¿Listo? Bien, comenzamos. Primero, cables de red. Tenemos varios tipos de cable. Vamos a hablar primero de los cables coaxiales. ¿Qué es un cable coaxial? Para los que no lo sepan, un cable coaxial es el que usted usa para conectar su televisor, el TV cable, por ejemplo. Eso es un cable coaxial. Este cable que tiene un chucito en el medio, que normalmente le llaman a eso mosquinamente, marrana, creo que le dicen a la cuestión que usted la pone ahí contra el televisor. Eso es un cable coaxial. ¿Listo? Es un cable coaxial que normalmente transfiere información a través de un centro de cobre. Aquí nos muestran el ejemplo. Tenemos un centro de cobre con una cubierta, que luego esa cubierta va envuelta en otro elemento metálico y por último su cubierta externa. ¿Listo? Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobreado rodeado por un aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. El término de apantallamiento hace referencia al trenzado malla de metal que rodea algunos tipos de cable. El apantallamiento protege los datos transmitidos absorbiendo las señales electrónicas espurias, llamadas ruido, de forma que no pasan por el cable y no distorsionan los datos. El cable que contiene una lámina aislante y una capa de apantallamiento de metal trenzado se le denomina cable apantallado doble. Para entornos que estén sometidos a grandes interferencias, se encuentra disponible un apantallamiento cuádruple. Este apantallamiento consta de dos láminas aislantes y dos capas de apantallamiento de metal trenzado. Bueno, es algo que nosotros no vamos a ver realmente en cuestión de funcionamiento general. Cuando nosotros hablamos de las redes y de los diferentes elementos de red, pues nosotros no nos enfrentamos a desafíos de redes como tal, porque pues no, nuestra dependencia no es la ingeniería de telecomunicaciones como tal. Entonces no vamos a tener ese problema, pero pues obviamente en algunos sentidos las redes se ven sometidas a interferencias. ¿Interferencias por qué? Por diferentes tipos de ondas, por electricidad, por diferentes aspectos que influyen, digámoslo, negativamente en el transporte de la información. En ese orden de ideas, pues obviamente se busca que digámoslo, se, se trabaje desde una perspectiva lo más segura posible. Tipos de cable coaxial. Hay dos tipos de cable coaxial. Ahí viene. El cable T-Net, que es el que ustedes conocen. Es un cable coaxial flexible de unos 0,64 centímetros de hueso. Se puede utilizar para la mayoría de tipos de redes. Es un cable flexible y fácil de manejar. Puede soportar una señal de una distancia aproximada de 185 metros antes de que la señal comience a sufrir atenuación. Está incluido en un grupo que se denomina LEA Familia Reja 58 y tiene una impedancia de 50 ohmios. Bueno, como se dan cuenta, el cable coaxial es muy útil para las redes. O sea, nosotros siempre pensamos que solo servía para los televisores, pero no. El cable coaxial se usa también para algunos tipos o dispositivos de red para transmitir información. Lo malo es que tiene un alcance máximo, una distancia aproximada de 1,85 metros. De ahí para adelante ya la señal empieza a tener pérdidas, lo que hace que se merme su rendimiento. ¿Listo? Muy bien. Ese es el cable coaxial que conocen ustedes. Vuelvo y reitero, el cable coaxial que ven y que han trabajado todo el tiempo, que es el que está conectado al televisor. ¿Listo? Bueno, los que tienen TV cable me entienden. ¿Listo? Ahora bien, ese es un tipo de cable. Pero hay otro, digamos lo que es el cable TICnet. Es que TICnet y TICnet. Es un coaxial rígido de 127 centímetros. A veces se le denomina Ethernet estándar debido a que fue el primer cable en la red de Ethernet. Cuando mayor sea el grosor del núcleo de cobre, más lejos puede transportar las señales. Puede llevar señales hasta 500 metros. Se utiliza como enlace central o backbone para conectar redes pequeñas basadas en TINET. ¿Listo?
Un transceiver diseñado para Ethernet Thicknet incluye un conector conocido como Vampiro y un forador que establece la conexión con el núcleo Thicknet. Aquí vemos entonces los dos tipos de cable coaxial, el cable Thicknet, listo, y el cable Thicknet. Thicknet y Thicknet, listo, que son los dos tipos de cable coaxial, uno mejor que el otro en ecuación de protección. Pero viene nuestro dolor de cabeza, el cable de par trenzado. El cable de par trenzado es el cable que nosotros usamos en las redes locales, en todas las redes. Dice, con la especificación de 10 Bassett es el tipo más conocido de cable par trenzado y ha sido cableado el más utilizado. El segmento máximo de longitud de cable es de 100 metros. Consta de dos hilos de cobre aislados. Las especificaciones dictan los números de entrelazados permitidos por pie de cable. El número de entrelazados depende del objetivo con el que se instale el cable. Muy bien. Este se llama el famoso cable de par trenzado o cable UTP. ¿Listo? No tiene apantallado. ¿Qué quieres? ¿Qué es apantallar, por cierto? ¿Qué es apantallar? Es simplemente proteger el cable. Evitar que hayan interferencias. ¿Listo? En este caso el UTP no tiene interferencias. Bien, con este cable vamos a hacer una práctica. Si ustedes se fijan ahí se ve claramente que hay en total 4 cables, pero cada cable está trenzado, es decir, cada uno es doble. Por lo tanto, en total el cable, ese cable UTP internamente tiene 8 cablecitos que se identifican por los colores blanco, azul, azul. O sea, un cable que tiene blanco y azul y otro que tiene azul. A veces digo eso y la gente no entiende, piensa que son 3 cables, el blanco, el azul y el azul otra vez. No. Blanco, azul, azul, es decir, un cable que tiene blanco y azul y que solo tiene azul y otro cable que solo tiene azul. Blanco, naranja, naranja, es decir, un cable que tiene blanco y naranja y otro que tiene naranja. Y así sucesivamente, cable blanco, verde, verde y blanco, café, café o marrón, marrón, como quieran llamarle. ¿Listo? Esos son los cables de conexión UTP. Son los cables más usados. Es más, apuesto a que mayoría de ustedes tiene conectado su router por medio de un cable UTP. Solamente que usted no lo sabe. ¿Listo? A veces cuando nosotros queremos conectar nuestro computador por cable, es ese cable el que se usa para conectar nuestros dispositivos a medios de internet o a medios ¿de qué? A medios de internet o a medios de transmisión. ¿Listo? Eso es lo que digamos, que hacemos cuando conectamos nuestro computador. Lo hacemos por medio de estos cables que son los cables UTP. Y estos cables son los que aquí dentro de esta clase vamos a aprender a manejar porque son los más útiles, porque son los más usados, porque son los que más se ven todo el tiempo. Entonces vamos a aprender a usarlos, vamos a aprender a configurarlos, a darles un orden porque como todo en esto de redes tiene una norma y un protocolo que hay que seguir. Entonces hay que aprender ese protocolo y aprenderlo a manejar. ¿Listo? Entonces, cable de par trenzado sin apantallar, también llamado cable UTP. Cable de par trenzado apantallados, llamado STP. Entonces, es el mismo cable, solamente que este sí tiene un protector, mírenlo. Es el mismo cable, exactamente, solamente que este sí trae un protector. Entonces, utiliza una envoltura con cobre trenzado para protectores de mayor calidad que la usada en el cable UTP. STP también utiliza una lámina rodeando cada uno de los pares de hilos, ofrece un excelente apantallamiento de los STP para proteger los datos transmitidos e emisiones modulares del exterior. Lo permite soportar mayores tasas de transmisión que los VTP a distancias mayores. Bien, entonces este es un STP. Entonces ya tenemos un ETP, que es un cable de par trenzado, y un cable STP, que simplemente es el mismo UTP, solamente que este viene apantallado, es decir, con protección extra para evitar interferencias. ¿Listo? Bien, ahora viene el famoso cable de fibra óptica. Estas señales que se transportan son señales digitales de datos que forman pulsos modulados de luz. Es apropiado para transmitir datos a velocidades muy altas y con grandes capacidades. Cosa de un cilindro de vidrio extremadamente delgado denominado núcleo recubierto por una capa de vidrio concéntrica llamada revestimiento. A veces son de plástico. Aquí nos muestran cómo es un cable de fibra óptica. Miren, ahí viene la protección y aquí vienen las fibras y el elemento central dieléctrico. ¿Listo? Aquí se pueden ver las fibras que son los elementos, digamos, los transparentes que llevan la luz. ¿Ok? Bueno, entonces estos son medios cableados, ya los vimos. Entonces el cable coaxial, que ya sabemos que siguiendo el Thicknet y el Thicknet, vemos también el cable UTP, que también son dos, el cable de par trenzado, que es el cable estándar que siempre conocemos, y el cable de tipo STP. ¿Listo? Muy bien. Ahora, fuera de estos tenemos las conexiones de tipo inalámbrico. Entonces tenemos lo que llamamos hoy nosotros inalámbrico. Son ondas de radio, son fáciles de generar, pueden viajar a distancias largas y penetrar en edificios sin problemas. Son omnidireccionales, viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo cual el transmisor y el receptor no tienen que alinearse. Bueno, entonces ya sabemos que esas son las conexiones que realizamos, por ejemplo, tipo Wi-Fi, tipo Bluetooth,
listo, que son conexiones de tipo inalámbrica, usan diferentes microondas para, digámoslo, conectarse a diferentes dispositivos. Pero fíjense lo que les decía la vez pasada, estos elementos que producen estas ondas son omnidireccionales, quiere decir que la señal la envían hacia todos los lados. Si usted está dentro de la red, va a recibir esa señal, pero, la ventaja es esa, pues que usted la puede recibir en cualquier punto, no tiene que apuntar al, al dispositivo. Dirá usted, ay, profe, ¿qué tal uno apuntando? Pues aunque no lo crean, sí hay métodos así. Hay métodos que un dispositivo se debe poner frente a otro para poder transmitir la información. Es más, hace muchos años, cuando recién aparecieron los primeros celulares que no tenían tecnología Bluetooth, ellos tenían una tecnología que se llamaba infrarrojo. Que usted para poder pasar una canción, una foto, cualquier cosa de un celular a otro, tenía que ponerlos de frente. No es como hoy que usted con el Bluetooth se conecta con otro y ya envía la información y el otro la recibe. No. Usted tenía que poner los dos celulares de frente y si alguien los movía mientras estaba en transmisión, la transmisión se caía. ¿Sí me va a entender? O sea, era un método muy ortodoxo, pero que se usa para las redes. ¿Listo? Entonces, son omnidireccionales, viajan en cualquier dirección desde la fuente, por lo cual pueden transmitir, el receptor no tienen que alinearse. Transmisión por microondas. Por encima de los 100 MHz las ondas viajan en línea recta, pueden enfocar al un oso estrecho. Con el trato de energía en nodos pequeños con una antena parabólica produce una señal mucho más alta en relación al ruido, pero las antenas de transmisión y receptora deben alinearse entre sí. Bueno, este sí es lo que llamamos conexiones, pero en este caso, por ejemplo, satelitales, ¿listo? Cuando nosotros enviamos una señal y la antena tiene que estar señalando el satélite para recibirlas directamente, ¿listo? Ondas infrarrojas, aquí viene lo que les decía, el infrarrojo. No atraviesan los sólidos, es una ventaja por lo que un sistema infrarrojo no interfiere en un sistema similar a un lado adyacente. Este sistema no necesita licencia del gobierno para operar en contraste con los sistemas de radio. Transmisión por onda de luz ofrece un ancho de banda muy alto y un costo muy bajo, fácil de instalar y no requiere de licencia. La desventaja es que rayos láser no penetran en la lluvia y la niebla. Es decir que si los tenemos en un exterior pues no nos va a servir. Es fácil reconocer un infrarrojo porque es el que tiene su control remoto. ¿Sí? Ese es una tecnología infrarrojo. ¿Sí? Son tecnologías muy económicas y a la vez muy útiles. Porque miren, por ejemplo, el ejemplo de un control remoto. Usted tiene un control remoto en su casa, tiene el control remoto del televisor. ¿Listo? Usted póngale la mano enfrente y verá que él no funciona. Si usted no apunta directamente al televisor, él no porque él envía la señal de infrarrojo directamente a un receptor que tiene el televisor. Entonces, digámoslo que de alguna otra forma, si usted no tiene enfocado o no señala directamente el dispositivo, pues este simplemente no va a poder hacer la transmisión. ¿Listo? Entonces eso es una tecnología para infrarrojo. Lo malo pues es que para exteriores no es útil. En interiores sí es muy útil porque si uno usa una tecnología de infrarrojo como digamos una conexión interna dentro de una oficina, supongamos, esto pues obviamente nadie va a poder tener acceso a ella porque solamente van a conectar los dispositivos que están frente a frente. Ya no hay forma de que esa señal salga de esa habitación. Cosa que no pasa con la red, con las conexiones inalámbricas. La señal sale para todos lados. Si alguien lograra decodificar y traducir esa señal, pues obviamente esto podría acceder a ella. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son algunos métodos de conexión. Bien. Consideraciones y normas del cableado estructurado. Entonces aquí vamos otra vez esos berracos, ¿qué? Las berracas normas. En este caso, la ANSI TIA EIA 569A, 568B, 568E y 568D. ¿Qué es esa vaina? Eso de la TIA. Entonces, bueno, normalmente cuando nosotros hacemos una conexión de red, de cables de red, nosotros vamos a conectar de dos maneras diferentes, normalmente por dos tipos de norma. La norma T568A y la norma T568B. Estas normas producen que nosotros podamos hacer una conexión de diferentes tipos en una red. ¿Listo? Esos son protocolos, es decir, cuando yo les hablo de esto de normas T568A y T568B, me refiero a que hay un orden en los cables. No es que yo meta el cable como yo quiera en el conector y ya. No, hay un orden. Y ese orden vamos a establecerlo en una de nuestras prácticas. ¿Listo? Que es un orden específico que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, si tengo la norma 568A, su orden es blanco verde verde, blanco naranja azul, blanco azul naranja y blanco café café. Si es una norma B, es blanco naranja naranja, blanco verde azul, blanco azul verde y blanco café café. ¿Listo? O sea, tenemos que tener en cuenta que cada una de esas normas tiene ¿una qué? Una atribución. No es que cambien en velocidad ni nada que se le parezca. Simplemente ahorita vamos a ver que son normas diferentes, pero que establecen una conexión entre diferentes dispositivos.
Aquí nos muestran, bueno, bueno, aquí están otras normas que nos muestran. Bueno, bueno, aquí yo creo que ya hemos finalizado esta parte, ya nos toca empezar como las prácticas. Sí, bien, listo. Bueno, hasta aquí vamos a hablar de, digámoslo, ya comenzaríamos a trabajar las prácticas, a ver un poco sobre eso de qué es un cable de conexión directa. ¿Qué le voy a decir? Bueno, entonces nosotros debemos manejar o tener en cuenta que cuando nosotros estamos, digamos, en esto de las redes, pues la mejor forma de entenderlo es a través de diferentes prácticas. Entonces vamos a hacer diferentes prácticas de aquí en adelante, o sea, ya vimos la parte teórica. Por ejemplo, ahí va a haber una práctica que se va a tratar sobre eso, sobre cómo hacer el ponchamiento de cables, así se le llama, ponchar cables. ¿Qué es ponchar cables? Es muy sencillo, es simplemente crear esa conexión. Normalmente cuando usted va y compra un cable UTP hacia en la calle, cuando compra un cable UTP, el cable UTP viene sin conector RJ45, que el conector RJ45 es este aparatico. También lo compra usted. Usted compra el conector RJ45 y obviamente usted puede crear el cable. Solamente le haría falta un elemento que es muy, digámoslo, muy necesario, que es lo que llamamos una encriptado, ¿cómo es? Se me fue el nombre. Bueno, digámosle la ponchadora, que es la pinza que permite hacer el procedimiento de ajuste, porque estos conectores se ajustan en el, en la, en el cable y de ahí no se sueltan, o sea, ahí no los volvemos a soltar ni nada. Esos conectores quedan allí ya fijos y son los que uno usa para conectar los computadores y todo tipo de cosas. ¿Listo? También vamos a usar algunos simuladores de red. Entonces, fuera de que vamos a hacer la conexión, vamos a usar unos simuladores de red para aprender a organizar una red, aprender a manejar lo que es el tamaño, la forma, dónde va conectado, porque una de las cosas importantes también que tenemos que hacer es plantear muy bien cómo vamos a crear una red en cableado estructurado, por dónde va a pasar el cable, cuáles son las distancias que se deben manejar, si el cable corriente y el cable ¿qué? De datos se puede tener en el mismo punto. Todo ese tipo de cositas vamos a manejar. Entonces empezar a hacer un poquito de prácticas con cada uno de esos elementos. ¿Ok, muchachos? Bueno, recordarles entonces que el día de mañana vamos a tener sesión, día viernes, vamos a tener sesión el día de mañana, misma hora de siempre. Y lo es que mañana coordinemos para ver qué 2 días vamos a sacar de la otra semana. Recuerden que la otra semana ya no tenemos clase. O sea, vea, nosotros hoy terminamos esta formación, ¿cierto? Mañana tenemos la de recuperación y la otra semana vamos a elegir 2 días. Porque nosotros, si no tuviéramos 2 días, normalmente nos volveríamos a ver de hoy. Bueno, si no tendríamos que recuperar mañana y la otra semana, nos veríamos de hoy hasta el próximo 19 de octubre. ¿Hoy qué es? Hoy es 7. Al 19 de octubre. Porque el 18 de octubre, que es lunes, es festivo. Entonces nos volveríamos a dar hasta el 18. ¿Listo? Nos volveríamos hasta el 18 de octubre. Le voy a decir, ¿pero qué? Pero esto, pues a raíz de que para dejar de una vez recuperado eso y así seguir ya nomás de lunes a jueves y no qué, y no tener más cohesiones y más atraso. Entonces, esto, pues bueno, no más atraso porque no sabemos, Dios no lo quiere, de pronto hay algún inconveniente con el internet o con la energía, como me ha pasado en algunas ocasiones, pues entonces ahí sí nos limitaríamos. Pero en general intentar recuperar ese tiempo y poder trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, señores, vamos a dejar hasta aquí la formación del día de hoy. Bueno, les agradezco su tiempo y su disponibilidad. Ok, voy aquí a dejar de grabar y voy a empezar la llamada lista, ¿no?